Bueno, buenas tardes. Si me pueden confirmar si es que ya se escucha, por favor. Hola Fabitox, ¿cómo estáis? Sí, me acuerdo de ti. ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias, Andrea. Ya, vamos a comenzar. Este es... Bien, estoy bien, Fabitox. Bien, también gracias a Dios, bien. Bueno, este es un nuevo capítulo de Hablemos de Autismo y del Síndrome de Turner. Este es el capítulo número 191, en donde nos hemos reunido para hablar de autismo y del síndrome de Turner, principalmente la realidad que se vive en Chile. A cada rato sale que se está uniendo gente, pero el contador marca la misma cantidad de personas. Debe estar con algún problema TikTok. Bueno, como les dije, espera un poquito que estoy viendo que entra y sale gente y no cacho qué es lo que está pasando. Puede haber algún problema con la plataforma. Bueno, hoy día vamos a hablar de dos cosas en el capítulo de hoy. Una tiene que ver con el artículo 25 de la ley de autismo, que ha generado bastante polémica. Y lo otro es con esta actitud del presidente de la República de referirse al autismo como condición. Vamos a hablar si eso es perjudicial, no es perjudicial, y si eso es lo que realmente dice la ciencia o no. Bueno, vamos a comenzar. La ley de autismo tiene más o menos 25, 26 capítulos, artículos, perdón, de los cuales a su vez se subyacen varios otras especificaciones de la ley. Pero hay uno que es el número 25, que se refiere a sí mismo como el 66 15 til, algo así. El problema del artículo 25, y quiero aclarar que no es que yo esté en contra de que exista este artículo. Un saludo a Gloria Reyes. No sé si se me habrá pasado a alguien. El artículo 25 de la ley, el problema que tiene es plantear que en el fondo es una idea que suena muy bonita, pero que podría traer muchos problemas en general a las madres y padres que ejercen labores fuera de la casa. Un saludo a María Inés y la Vaca. Y voy a explicar por qué. Lo voy a leer textual el artículo 25. Esto está, si no me equivoco, en la página 20 de la ley de autismo. La ley de autismo tiene, si no me equivoco, 26 páginas. Y esto está, si no me equivoco, en la número 20. Dice así, artículo 25. Agréguese en el Código del Trabajo el siguiente artículo 66 quinquies. Suena así tal cual como les estoy diciendo. Artículo 66 quinquies. Los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, y luego hay una coma, aquellos regidos por la ley número 18.834 sobre estatuto administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza ley número 20 del 2004 del Ministerio de Hacienda y por la ley 18.883, que aprueba estatuto administrativo para funcionarios municipales que sean padres, madres o tutores legales de menores de edad. O sea, este beneficio sería solo para personas con trastorno del espectro autista que tengan 17 años o menos. Es que hay un problema, hay un problema con la redacción de la ley. Diagnosticados con trastorno del espectro autista estarán facultados para acudir a emergencias respecto de su integridad en los establecimientos educacionales en los cuales cursen su enseñanza parvularia, básica o media. Un saludo a Alejandra Navarrete, un saludo a Daniel. Ya le voy a explicar el problema de la ley. Bueno, dice que el tiempo que destinan los padres a estas emergencias no podrán ser descontados de las horas laborales, ni podrán ser objetos de sumarios administrativos, lo cual es siempre un ejercicio que se hace. Efectivamente, a eso me voy a referir. Bueno, lo primero, veamos el primer error que tiene la ley. Dice, trabajadores dependientes, y aquí es donde se están colgando muchas personas para decir que, bueno, entonces esto es para todas las y los trabajadores. Primero, no, porque hay muchas personas, como yo, que somos independientes.
boleteamos, etcétera, etcétera. Por ende, para nosotros eso no corre. Segundo, por ejemplo, todo funcionario o funcionaria que trabaje para el Estado y que esté a honorarios, tampoco corre este artículo. Por ende, lo primero que hay que decir que este beneficio de poder ausentarse del trabajo por razones de crisis que puedan tener sus hijas o sus hijos menores de 18 años, que obviamente no les van a descontar, etcétera, etcétera, es solo para los trabajadores dependientes. Pero ¿dónde está el problema? Que dice, regidos por el Código del Trabajo, coma, aquellos regidos por la ley número 18.834. Aquellos es un adverbio de relación. Si dijera además, entonces sería otra historia. ¿Qué es lo que se está diciendo en todas partes y qué es lo que incluso se está diciendo en la misma dirección del trabajo? Que si tú tienes una hija o un hijo que tiene menos de 18 años, tiene trastorno del espectro autista acreditado, no han especificado si van a pedir la credencial de discapacidad o no, pero por ende tendrías que tener un certificado de un psiquiatra o de un neurólogo. El problema, ¿dónde está? En que muchas personas, y la misma dirección del trabajo, está diciendo que también están incluidos todas las y los trabajadores que no trabajan bajo la ley 18.834. ¿Cuál es esa ley? La que crea el servicio administrativo y la carrera funcionaria, que son todas las personas que trabajan para el Estado en la municipalidad, en Hacienda, etcétera, etcétera. O sea, todo el resto de la población no. Entonces, el problema está que dice aquellos, no dice además. ¿Cuál es el problema? Que la dirección del trabajo, en un afán bastante populista, está incentivando que las personas se certifiquen y que quede inscrito en el registro de la dirección del trabajo que tienen una hija o un hijo con trastorno del espectro autista. El problema es que en una eventual situación judicial por un despido, que podrían decir que es un despido injustificado porque lo ampara la ley, etcétera, etcétera, se podría acoger, ahí dice aquellos y no además, porque cuando dice aquellos, lo que está especificando que son las personas que son dependientes, que están regidas por la ley 18.838, si no me equivoco. Sí, perdón, 18.834. Hola, Connie. Entonces el problema es que muchas personas se podrían confiar y terminar en eventos judiciales y podrían terminar perdiendo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que lo que van a tener que hacer es una corrección en la ley para que en vez de decir aquellos, diga además. ¿Por qué nosotros no opinamos de este artículo? Porque este artículo lo metieron por debajo. Este artículo ni siquiera se votó en la sala. ¿Dónde leí qué cosa? Un saludo a Nerferperi. Estoy hablando de la ley de trastorno del espectro autista que se aprobó hace poco y se promulgó. Estoy leyendo el artículo 25 de la ley de autismo. Entonces, la solución es sí o sí, si es que quieren agregar a todas las personas que son trabajadoras o trabajadores dependientes, que son del mundo privado, a esas personas para solucionar el problema y que esto no termine en temas judiciales donde van a perder las personas que tienen hijas o hijos con TEA, es que van a tener que cambiar el aquellos por el además. Estoy leyendo la ley de autismo. Es que, ¿sabes qué pasa? Llegar y meterse a un directo y decir lea bien o averigüe bien cuando estoy leyendo la ley de autismo, y la ley de autismo dice aquellos, no dice además. Entonces lo que tiene que hacer usted es primero informarse cuál es la diferencia entre aquellos y además. Entonces, para que las trabajadoras y trabajadores dependientes que no trabajan para el Estado no tengan futuros problemas, ahora, si tienen hijos o hijas mayores de 18 años, ni siquiera se preocupen porque la ley en ese aspecto, el artículo 25, no los acompaña. ¿Ya? He visto y leído a varios padres que tienen hijas o hijos con mayores de 18 años, mayores de 20, mayores de 25 años, y que están haciendo el trámite para que queden registrados como padres de personas con TEA. Pero eso es un absurdo. Ahora, ¿dónde parte el absurdo? Que FENAUT, esa cosa Mila y otra cosa más, están difundiendo la idea de que todo trabajador
puede tener ese derecho, pero la ley dice explícitamente que es para menores de edad, no es para mayores de edad. De 18 años en adelante, el artículo 25 no rige. Ahora, si quieren agregar a todos los que tenemos hijos de más de 18 años, entonces lo que tendrían que hacer es corregir la ley, corregir a aquellos por además, y además corregir lo que sale en el más o menos como la cuarta línea del párrafo que estoy leyendo, donde dice para que sean menores de edad. Esas dos cosas habría que corregir, pero yo creo que mientras no se corrija, yo la verdad que no incentivaría a los padres a inscribirse, porque también eso puede significar un problema para ser contratados. ¿Ya? Hoy día hay mucha gente que no puede encontrar trabajo porque, por ejemplo, está sobrecalificado o sobrecalificada. Hoy día hay una tasa de desempleo muy alta. No estamos en una situación económica y laboral que uno pueda decir, listo, me puedo dar el gusto de cambiarme de trabajo en cualquier momento. No es así. Hay gente que tiene diplomado, doctorado y está sin trabajo. Entonces, o están con trabajos con una remuneración que no tiene nada que ver con lo que deberían ganar. Entonces, yo obviamente como papá y como una persona que entiende este tema, yo recomendaría que mientras no se corrija la ley, no la usen si es que tienen hijos menores de 18 años. Y también aclarar para todas las personas que tienen hijos o hijas con TEA, que son mayores de 18 años, o sea, tienen 18 más, entonces no caigan en este error porque en ese aspecto la ley dice que no es para personas mayores de edad. Ya Nefertari, te pusiste violento, entonces... Adiós. No sé si hasta este punto... Eh, ¿Quieres comentar eso públicamente, Ivonne? Porque también es bueno escuchar el otro lado de la moneda. ¿Quieres comentarlo? Te voy a invitar a ver si quieres participar. No sé si quieren preguntar algo de lo que hablamos hasta ahora del artículo 25 de la ley. ¿Aló? Sí, hola. ¿Me escucha? Hola. Sí, lo escucho. Sí. ¿Ustedes trabajan en el público? ¿Cómo? ¿Usted trabaja en el servicio público? Mira, yo trabajo para Agua Andina, ¿Ya? entonces trabajo atendiendo público diario y la verdad es que he pasado muy malos ratos. Yo soy mamá con niño autismo. Tengo un chiquitito de 5 años que me lo diagnosticaron con autismo el año pasado. Ya. Entonces, pero sufro viendo a diario cómo la gente abusa de la condición de sus hijos. ¿A qué te refieres tú con qué abuso? Entonces, abusa, por ejemplo, me pasa de que, bueno, yo soy anfitriona en la sucursal donde trabajo y la gente Ujú. llega con los niños y los niños parecieran como animalitos soltados en el campo, así, andan corriendo, hacen lo que quieren. Yo como persona de la sucursal tengo que andar preocupada de que los niños no estén metiendo las manitos en el enchufe y cuando tú te acercas a las mamás decirle, señora, ¿sabe qué? Por favor, estamos atendiendo público, la atención está lenta porque no logran escuchar la gente lo que las ejecutivas les dicen y lo primero que te dicen, mi niño tiene autismo. La semana pasada me grabaron porque le pedí a la ¿Ya? señora que por favor sacara a la niña porque hay un antejardín en la sucursal bastante amplio donde pueden jugar perfectamente con los niños sin que corran peligro. Y me grabaron eh, y me dijeron que me iban a funar por discriminación, por el solo hecho de pedirle que saliera uno de los adultos que andaba, porque eran dos personas adultas que andaban, la que se iba a atender y otra persona, por pedir que uno de ellos saliera con el niño afuera, porque de verdad que es imposible atender a una persona con un niño gritando adentro. Y ella, ¿qué hizo? Que me iba a funar y le decía a la niña, grite, mijita, sea libre, hágalo.
y es súper complicado porque lo veo a diario que la gente, cualquier cosa que uno les diga, no es que mi niño es autista. Ahora con la nueva ley que salió, he escuchado mucho de que a varios dicen, no, yo voy a ir a inscribirme al tiro porque así voy a tener, para poder salir con permiso, para poder llegar y salir. Y no es así, no ¿Llegar es y así de salir a darle dónde? mal uso. Por el tema del trabajo, pues, porque como hay como la cláusula Ah, dice de que por temas de emergencia se puede salir y eso es remunerado y todo el tema, entonces claro, no, yo no dice que es encuentro que igual es remunerado, dice que no se le complicado, va a poder descontar. pero va a ser remunerado porque no se va a descontar, po. O sea, el tiempo que salga por emergencia no va a ser Claro, pero no es que le descontado, van a va a pagar ser un por extra, trabajo. porque yo escuché también a No, algunas personas que decían como que le iban a pagar un extra, y eso no es no, así. Lo que pasa es que ha circulado mucha información falsa, y claro. también hay Lo que mucha pasa es gente que que cuando dice que sus hijos tienen TEA, pero ni siquiera están debidamente diagnosticados. ¿Te ha pasado que de claro, yo repente hay por gente que te ejemplo dice, no, si mi hijo es TEA, y claramente no? es que es difícil, mira, yo por ejemplo mi hijo se supone que tiene TEA leve. Desde que ¿Ya? me indicaron que él tenía TEA leve, llevo tiempo esperando que el neurólogo lo valide, porque le hice el test de Ujú. ADO y el test de ADO arrojó que tenía TEA leve con hiperactividad con déficit atencional. ¿Ya? Tiene los dos diagnósticos. ¿Él habla? Y muchos me dicen, no es que no se le nota, pero los Mm. rasgos que él le marcaron justamente son rasgos que no son comunes del TEA. ¿Qué cosa Está no es como común más, del TEA? por ejemplo, o sea, que no son los que más se dan. Por ejemplo, bueno, él habla, tiene trastorno del lenguaje, pero leve. No es muy poquito lo que tiene, que son palabras que todavía no ha podido pronunciar bien. El Ujú. tema de que él es muy sociable, muy, muy sociable, pero no con los niños de su edad. Ya. Él, los niños de su edad los ve como bebés, como que Sí. sí, no sociabiliza mucho con los niños de su edad y es un tema en el colegio. Mm. Entonces, bueno, él tiene mucha tolerancia al dolor, mucha tolerancia al dolor. Eh, Marcó 5 rasgos que no me acuerdo muy bien ahora. El tema de que ¿cómo es que se llama? Tiene conducta obsesiva. Pero eso es normal en el Den- autismo. claro, dentro de sus obsesiones soy yo. La Ujú. mamá es la obsesión de él, que la mamá para él y no la comparte con nadie. De hecho, ahora Mm. estoy hablando porque está durmiendo. Mm. Entonces, no me deja hablar por teléfono, nada, es súper obsesivo. Entonces, ese tema, como que, o sea, marcó esos rasgos y Ujú. rasgos que me nombraron que eran como menos visibles, no me recuerdo muy bien cuáles eran, pero aparecían ahí Ujú. en el test de ADOS que le hicieron. ¿Y le hicieron el test A2 porque lo pidió el neurólogo? No, se lo hice porque me dijeron que el neurólogo lo iba a pedir. La verdad es que no he podido conseguir hora neurólogo ni particular y ya estoy de mayo Ya. esperando el neurólogo del hospital. Le he hecho la guardia a todos los neurólogos que me han dado los nombres llamando y ¿Tú dijiste qué edad agenda tiene, copa, perdón? agenda copa. ¿Qué edad me Cinco, dijiste que tenía? 5. 5 años. Ya. Lo que pasa es que el test A2 no sirve para diagnosticar autismo. Por ejemplo, un niño que tenga Ya. TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, si tú le haces el test A2, va a salir como autista. Si tú le haces el test A2 a Mm, un niño que tenga trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, también va a salir como autista. ¿Ya? Lo normal siempre es esperar que te pidan helados, porque a veces no es necesario ser helados. Y también, lamentablemente, ha habido una mala información y en general, y hay muchas personas súper desesperadas por hacer el test A2 porque les dicen que el test A2 sirve para diagnosticar. El test A2 para lo único que sirve es solo para apoyar un diagnóstico ya hecho y ujú, para poder definir el nivel de severidad que tiene la persona en ese momento. Porque muchas personas que le han hecho el test A2 o no se lo han hecho y dicen que son severos.
Y resulta que después se lo hacen después de las intervenciones, después de ayudarlos a hablar, etcétera, etcétera. Le vuelven a hacer el test A2 y claramente sale que a lo mejor nunca fueron TEA severos, sino que siempre fueron TEA nivel 1. Entonces, Claro, igual es preocupante que las personas que están aplicando el test no sean éticamente honestos de decir que es solo una evaluación que se debería hacer una persona ya diagnosticada. No, nunca se debe hacer claro, primero yo el A2 y después el diagnóstico. claro, yo fui a hacerle el test porque, bueno, yo el año pasado en Tenías la el duda. colegio, en el prekinder, porque el año pasado estaba en prekinder, lo pasamos muy mal en el primer semestre. Yo terminé con una crisis mal de estrés, se me desarrollaron unos ganglios en la cabeza, se me inflamaron de tanto estrés porque como mi hijo es inquieto, llegué a pensar, Ujú. porque así me lo manejaron en el colegio, en que mi hijo tenía problemas mentales. Eh, Busqué un psicólogo y el psicólogo a la tercera sesión me dijo, saca a tu niño de ese colegio porque me dijo, le están haciendo daño. Eh, fue horrible porque llegué a pensar eso, de que mi hijo estaba con un tema mental y porque como me lo pintaban así a las 10 de la mañana, venga a buscar su hijo porque le dio la locura y le pegó a todo el mundo, a los profesores, niños no lo podíamos afirmar, de esa onda en el colegio. Bueno, Y, esas son crisis que le puede dar y una persona con TDAH o con TEA. Eso efectivamente claro, no es una y resulta, anormalidad, es bastante común. claro, claro, no, lo entiendo. Y resulta de que le negaron el programa PIE porque lo querían hacer pasar por tema mental y no porque tenía otro tipo de trastorno. Y lo cambié de colegio. Me recibieron súper bien en el otro colegio, le expliqué ¿Pero a ti toda te la dijeron situación que que me... que el TEA es de salud mental? ¿Cómo? ¿A ti te explicaron que el TEA pertenece a la salud mental? Sí, sí, Ya. pero el tema es que en el colegio lo estaban tratando como un enfermo mental, como una persona trastornada, con demencia, con trastornos mentales Ujú. de ese tipo. Ya, no, sí te entiendo el Entonces, punto. claro, entonces cuando me cambié de colegio, lo cambiamos, me prestaron todo el apoyo, me brindaron todo el apoyo, todo Ya. eso fue llegando casi a las vacaciones del año de invierno, y ahí me dijeron que lo iban a estar observando y todo el tema. Que la directora que me recibió dijo que ella no iba a comentarle nada a la parvularia para ver si la parvularia notaba algo que podía indicar ella. Entonces pasaron 2 meses y me mandaron a llamar y me dijeron que ella, por la experiencia que tenían, pidieron evaluación de la psicóloga del colegio, de la terapeuta ocupacional, porque tiene terapeuta ocupacional el colegio, de Ujú. la educadora diferencial y de la fonoaudióloga, pidieron apoyo y me entregaron un informe en donde decía de que ellas tenían sospecha de que el niño tenía trastorno del autismo. Ya. Ujú. Entonces, del espectro autista. Y ahí, entre que conseguí ahora, porque yo pensé que iba a ser algo rápido conseguirla ahora al neurólogo, le ¿Por qué no buscaste decidí hacerle psiquiatra? el test. ¿Cómo? ¿Por qué no buscaste psiquiatra infantil? Porque yo no manejo mucho el Ya. tema de quién puede ver el asunto y quién no. Entonces, Ujú. me he ido O sea, las dos interiorizando de a especialidades poco. están súper saturadas en el mundo privado. Ya, súper saturadas. Eso es verdad. Claro, No, no nos vamos a hacer los tontos con eso. Pero claro. finalmente, en algún momento igual va a tener que pasar a psiquiatra. Nosotros, por ejemplo, el Ya, Daniel, la primera pesquisa le hizo un neurólogo, pero después nos pasamos automáticamente a psiquiatra. Y tiene psiquiatra desde los 2 años y medio. ya, claro. Te lo doy como una recomendación porque puede que encuentres a lo mejor más psiquiatras que neurólogos disponibles. Ya, sí, lo voy a, no lo tenía en cuenta. Lo voy a ver si consigo en realidad cuál de los dos lo puede evaluar antes, la verdad, porque en el consultorio lo están viendo, eh, lo vio el departamento de salud mental y Ujú.
el encargado mandó al tiro la solicitud a neurólogo. Se ingresó al tiro la ¿Ya? interconsulta de mayo del año pasado que estamos esperando. Y Mayo del aparte año yo estaba pasado. buscando Esa, de esa mayo del año derivación te la pasado. hicieron en mayo del año. Sí, No. sí. De hecho, yo después lo llevé en noviembre y pensé que de ahí estábamos esperando la interconsulta y me dijeron que no, que había sido desde la primera vez que fui al neurólogo, Mm. o sea, al departamento mental del consultorio, Ujú. que ahí me habían hecho el ingreso. Entonces, estoy de mayo, ni siquiera yo pensaba que de noviembre, de mayo estoy esperando la interconsulta del hospital para que lo vea el neurólogo por ahí. Mm. Y sigo Bueno, de todas buscando las maneras, del la ley neurólogo TEA, particular. sí, la ley TEA en cuanto a lo que tiene que ver con salud y la parte de diagnóstico no comienza a regir hasta el 10 de marzo del 2024. ¿Ya? Eso también hay que informarlo porque Ya. también hay personas que han ido a consultorios y han preguntado y le han tenido que decir que no, que todavía eso no opera. No opera, claro. O sea, Entonces, tendrías que esperarte yo un año creo para que, que te salga gratis. Porque obviamente ese diagnóstico va a ser gratuito, eso es verdad. claro, no, si a mí me da igual, el tema es que lo puedan, el tema es de que de momento no se puede hacer mucho con él porque no tenemos una pauta con la cual Mm. trabajar. Ese Sí, por es el supuesto. gran problema, Mientras no sepan que, si es TDAH o TEA, eh, claro, no se puede hacer nada. claro, porque el año pasado Demian trabajó solamente con lo del programa PIE del colegio, que pese a que quedó fuera del programa, porque como me lo negaron en el otro colegio y hasta mayo nomás lo inscriben, Mm. yo no tengo nada que decir, el colegio se ha portado un 7, o sea, la calidad humana que ellos tienen, el amor con el que tratan a todos los ¿Y en niños del qué colegio colegio. lo tratan bien? Acá en la comuna de Los Espejos se llama el colegio Alicia Aristía. Es un ¿Y es colegio que básica, tiene solo media, básica, hasta octavo básica? Y ahí, básico, ya. sí. Y Y la ahí te lo verdad es que recibieron. sí, desde la tía, como le llaman los chicos, los niños, desde la persona que recibe en la puerta del colegio hasta la directora, son un encanto de personas. O sea, cómo cambia Pucha, qué bueno. la cosa cuando se hacen por vocación. ¿Y eso es un Porque colegio yo digo, público, es un colegio es un particular, colegio es un colegio público, privado? público. Mira, qué Es bueno. colegio público y el otro colegio donde estaba también es público. O sea, la diferencia está, como digo yo, en la vocación y en el amor con el que hacen las cosas. O sea, eh, yo, a mí me aterra, por ejemplo, que le cambien las tías porque es empezar como todo de nuevo y digo, ¿quién va a tener la paciencia para, porque ya lo conocen las tías, ya saben cómo sobrellevarlo? eh, entonces ya él se inquieta, pues, o sea, aparte que se apega a las personas, entonces cuando hay una tía es con ella, con ella, con ella y es súper complicado. Y no sé, como Pero por lo mensaje menos para lograste los encontrar un papás lugar, porque hay muchas familias que todavía no pueden encontrar colegio. Así que, pucha, en ese sentido son bien afortunados. O sea, debería haber una oferta para Sí, todos, ¿ya? Pero por eso te pregunté por el colegio, porque a veces las familias preguntan, pucha, ¿dónde puedo llevar a mi hijo? De a nivel uno. Así que es una buena opción. ¿Puedes repetir el nombre del colegio, por favor? el colegio en la comuna de Los Pejos se llama Alicia Aristía. Está atrás del campo deportivo que hay acá y hay una sala, o sea, un jardín infantil que también es como dependencia del colegio y también es súper bueno. Ahí estuvo mi hijo, hizo el jardín, nunca tuve un problema en el jardín con él, nada. Y eso que estaba de las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Nunca tuve un problema, nunca me llamaron, venga a retirarlo porque no podemos con él jamás. Y tienen también las tías que hay ahí en parvulario, son un amor de persona también las tías, tienen harta paciencia con los niños, los cuidan súper bien, cualquier cosa llaman, avisan, Pucha, qué bueno. entonces esa parte es muy buena, si hay alguien que esté mirando, que sea del sector, lo recomiendo 100%. Y la psicóloga Pucha, me muchas gracias. dijo, de hecho, que lo cambiara a ese colegio justamente porque ahí estaban los compañeritos que él había tenido en el jardín. Entonces iba a ser un Ah, qué ambiente bien. más conocido, más Más anticipado. ameno para mí.
claro. Mm. Así que han funcionado Pucha, bien, muchas amigo. gracias, Iván, por tu recomendación y pucha, ojalá les siga yendo bien. Para los que están preguntando para poder diagnosticar autismo severo, psiquiatra o autismo nivel uno o el diagnóstico del autismo en general, nosotros tenemos un video en este canal, lo pueden ver, que donde se recomienda a la psiquiatra Rina Franco. Creo que todavía tiene horas disponibles y ella atiende a personas de los tres niveles, así que se los puedo recomendar. No es muy barato porque es privado, ¿ya? Pero sí Ujú. el diagnóstico va a ser 100% certero. Ya, Muchas gracias, buen Iván, te dato ese. pasaste. Gracias, que estés bien. Ya pues, que esté bien, chao, chao. Chao, chao. Julia, ¿sabes? Sí, hola. Hola. Mira, yo también soy de Los Pijos Ah, ya. y mi hijo fue diagnosticado lo derivaron del colegio porque yo también vivía las crisis de mi hijo en el colegio. De los 5 días de la semana, 4 días de la semana yo estaba en el colegio, calmando las crisis Cuando tú y de dices ahí lo crisis, derivaron ¿qué, al... qué le pasaba a tu hijo? ¿O qué em, te decían que le Mi había hijo pasado? tenía me decía, él tenía una reacción a una acción. Por ¿Ya? ejemplo, los ruidos, Ujú, los ruidos de la sala. De repente él no quería estar en sala y deambulaba por el colegio. ujú. Eh, Cuando él estaba desbordado, se autoagredía, siempre como que se golpeaba la ¿Te cabeza. explicaron, te explicaron que eso es lo normal en el autismo? Sí, sí, me Ya. explicaron todo eso. O sea, el colegio empezó estas crisis, y mi hijo se llevaba bien con los niños más pequeños. Ujú. Nunca se ha llevado muy bien con sus pares de su edad. Mi hijo ya Ya. va a cumplir 13 años. Y esto fue desde el jardín, ¿cómo se llama? Después al colegio, y a los 6 años me lo derivaron al consultorio, aquí en Los Espejos. ¿Nunca tuviste sospechas cuando era más chiquitito? Sí, sí, yo tenía sospechas. Ya. Tenía Cuando lo sospechas, llevabas a control sano, nadie se dio cuenta. Nadie te dijo, oiga, señora, ¿sabe? no, Mm. no, nadie, nadie. Pero yo Lamentablemente eso sospechaba, es porque, algo por que ocurre ejemplo, mucho de que yo en mi caso, todo fue particular, pediatra, nunca se dio cuenta. claro, yo también lo llevaba a pediatra y no, nunca, yo siempre lo atendí en el consultorio, pero yo la atendía particular aparte. Ujú. Y en ninguna de las dos instancias nadie se dio cuenta. Yo sospechaba, porque, por ejemplo, él no miraba a los ojos, era Ya. obsesivo. Por Ujú. ejemplo, él, los juguetes, como a los 3 4 años, era la obsesión con los dinosaurios. El Bien lenguaje de mi común hijo en el era autismo. diferente, Ujú. ¿Y hoy día tu era un hijo habla? lenguaje elevado. Sí, Ah, ya, habla. tu hijo tiene lenguaje verbal. Ah, vale. Sí, ¿Y él, al y el contrario, él diagnóstico? a la edad que él, claro, a la edad que él tenía un lenguaje muy elevado. Ujú. Se sabía tú le hablabas de los dinosaurios, le preguntabas de cualquier dinosaurio y él se sabía eran, de qué tipo eran, te los decía así, era de la época mesozoica, así, Cretáceo, Ujú. y tenía 4 años. Yo notaba que eso Ujú. era distinto. Las Ujú. obsesiones que tenía, acumulaba cosas, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, le gustaban los clavos y acumulaba clavos de todos los tamaños y todas las formas. Eran cosas que yo notaba que había algo que era distinto. Y yo empecé a ¿Y las, informarme, y las empecé a buscar autoagresiones en empezaron a internet, los 6 años? empezaron, no, más como en el jardín, no, cuando entró al colegio. En el Ya. jardín era que él no participaba con los otros niños y de repente, por ejemplo, me llamaban y él estaba en las plantitas. Todos los otros niños estaban en la actividad y él estaba en las plantitas. Ujú. Eh, Estaba solo obsesionado con las plantitas.
y cosas así. Nunca mi hijo ha participado en ningún evento de baile, de cualquier presentación en el colegio, él no las realizaba. No había caso. Y yo con esta sospecha, yo le decía a mi familia, yo sospecho que puede ser esto. Y en mi familia era como, no, sí, debe ser parte del crecimiento, qué sé yo. Y uno como mamá tiene como una intuición. No sé si es, pero uno tiene una intuición. Y yo intuía esto y le pedí al colegio que me diera una derivación al consultorio. Me derivaron al consultorio Julio Cuña Pinzón, si es que la niña que estaba antes que yo me escucha. Me derivaron ahí lo vio una psicóloga, una asistente social y un médico. ¿Ya? Me lo derivaron al CESAM de aquí del consultorio. En el CESAM del consultorio lo vio la psiquiatra. La psiquiatra, la fonoaudióloga, la terapeuta ocupacional y la psicóloga, la terapeuta ocupacional y la fonoaudióloga y la psiquiatra. Y ahí diagnosticaron a mi hijo con autismo. Yo después lo llevé, en ese mismo año, lo llevé a un psiquiatra particular, carísimo. ¿Ya? ¿Lo hiciste neurólogo, porque tenías dudas? Porque yo quería que me confirmaran el diagnóstico. Lo llevé con mucho esfuerzo, lo llevé a la clínica alemana, le pagamos neurólogo y le pagamos psiquiatra, carísimo. Sí. Y ellos confirmaron el lugar más caro. Sí, es que yo buscaba algo lo que fuera rápido y que yo tuviera la seguridad que me iban a diagnosticar bien a mi hijo. Y ellos me confirmaron el diagnóstico de autismo de mi hijo nivel 1. Ojo, que nivel 1 no quiere decir que no tienen complicaciones. No, por supuesto que las tienen no igual. Quiere decir, eso es lo que nosotros siempre teníamos en la ley, que las personas que a nivel 1, el 90% tienen crisis importantes. Sí, la gente, por ejemplo, cuando te dicen, pero en nivel 1, pero eso es leve. No es leve. No es leve porque o sea, igual lo que pasa es que técnicamente se le dice leve en comparación con el nivel 3, porque por ejemplo en el nivel 3 no hay capacidad de lenguaje, lo cual humanamente es súper complejo porque tú, por ejemplo, tú conoces la voz de tu hijo. Imagínate para un papá o para una mamá que nunca han escuchado la voz de sus hijos. Es súper complejo comunicarse cuando hay una emergencia, muy difícil. Pero cuando dice leve, de hecho en el manual de diagnóstico del DSM-5, dice que son personas que necesitan mucho apoyo y soporte. Sí. Lo que pasa es que como que te minimizan la situación y no es así, no es fácil. Ahora yo estoy con el problema de que se asocia el autismo con la adolescencia. Es como una bombita. Entonces, mi hijo fue confirmado y yo sigo tratándolo en el CESAM, a pesar de que yo lo lleve particular también, lo sigo tratando en el CESAM. ¿Por qué? Porque las terapias son carísimas. Y en el CESAM él tiene ¿Qué servicio le están ofreciendo a tu hijo ahí? Psicóloga, psiquiatra, psicopedagoga, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, porque mi hijo cada 2 semanas. Ya. Y fonoaudióloga, porque mi hijo no tiene problemas de lenguaje, pero estos niños tienen problemas de concepto. Por ejemplo, a mi hijo, si tú le decías, oye, tienes la cara que pareces mono, y él asumía que tenía cara de mono. Sí, la literalidad. No entiende Claro, el mío es muy literal. Entonces, y es muy estructurado. Entonces, si tú lo sacas de la estructura, ahí viene una crisis. Entra en crisis. Lo que pasa es que la estructura lo que hace es que le ayuda a la persona con TEA a poder diversificar su ansiedad. Y por ende, el saber qué viene después le ayuda a poder plantearse y enfrentar la situación de mejor manera. Exactamente, nosotros todos tenemos que hablarlo con él, cualquier cambio que hagamos, tenemos que hablarlo con tiempo de anticipación, porque como están estructurados, entonces tampoco entiende, por ejemplo, las bromas. Cuando llegó, empezó a crecer y empezó con el asunto de los garabatos,
Llegaba a la casa, por ejemplo, mamá, ¿qué significa? Discúlpenla esta, pero ¿qué significa weón? Y yo tenía que estarle explicando y así. Muchas ¿Y a cosas ti que qué él te parece, no qué entendía te de la lengua. parece que la ley de autismo diga que no existe necesidad de apoyo? No, mal. Porque Mm. yo, si yo no tengo el apoyo de las terapeutas, que a mí me van guiando paso a paso, por ejemplo, ahora me están guiando en el proceso de la preadolescencia de mi hijo. Es Si yo complejo, no pero el tengo ese autismo es súper apoyo, complejo. es súper complejo. Aparte de eso, yo me informo mucho, leo, busco, leo lo más que puedo, busco información, pero es súper complejo si no tienes este apoyo. Yo, gracias a Dios, por eso que le sirva a la niña que estaba hablando delante, a mí en el CESAM, a mucha gente le cuesta entender que es una condición de salud mental. Mm. Entonces, como que no quieren O sea, que te para muchas encasillen a personas es tu hijo doloroso ahí. también asumirlo. También esa es la verdad. Muchas personas Claro, prefieren que les digan es condición y no doloroso, trastorno porque creen que así, en el fondo, como que van a traumatizar menos a sus hijos. Pero la verdad es que esto es un tema de claro. salud mental. Sí, sí. ¿Y tú qué Y es opinas súper de que doloroso cuando te la dan ley el... diga que el Estado se va a preocupar de promover sin discriminación alguna el ejercicio de la sexualidad y la procreación? Mira, no sé hasta qué punto será verdad, hasta qué punto sea bueno, hasta qué punto sea malo. Yo estoy en el proceso con mi hijo que está descubriendo la sexualidad. Ujú. Y yo, bueno, hay muy buenas terapeutas en el CESAM y me han guiado un montón en este proceso con mi hijo. Un montón, o sea, por eso yo te digo que las terapias, mira, el psiquiatra te evalúa y te da el diagnóstico y te da las medicaciones, pero lo fundamental en todo este proceso son las terapias. O sea, si tu Claro, lo hijo que no pasa es que en tiene el TEA terapia, nivel uno hay varios servicios que pueden recibir que un TEA, por ejemplo, a nivel 3 no. Porque, por ejemplo, un TEA a nivel 3 el claro, psicólogo no le sirve. El fonoaudiólogo tampoco le sirve. pero yo fíjate que aquí he visto en el CESAM, he visto niños con TEA nivel 3 y están siendo tratados. Y yo tengo muy buena impresión y muy buena experiencia en el CESAM de mi comuna. Muy buena Claro, pero ese experiencia. CEPAM no A mí puede atender a todas las personas porque yo he recibido comentarios de gente de esa comuna que no hay espacio para más. yo creo que sí puede pasar, porque yo, mi hijo, tengo la bendición de que mi hijo está desde los 6 años ahí. Sí. Y, No, lo que pasa es que, por ejemplo, esa y mamá que sigue estaba en el... recién, ya lleva un año casi esperando la derivación y hay varios casos donde ocurre lo mismo. Acá, por ejemplo, en Maipú no hay ninguna posibilidad de que, por ejemplo, mi hijo reciba atención en la salud pública, ninguna. Eso es súper, no sé, bueno, el sistema Es que, no, mira, es que está en tu caso colapsado. no es algo tan anormal porque de hecho lo reconoció la ministra de Salud que el Estado de Chile no está preparado para atender a la población TEA. Ella reconoció de que no tienen la capacidad en este momento de prestar servicio y dar una oferta de atención. ¿Ya? Por eso pidieron un año después de que se apruebe la ley, porque necesitan un año para contratar personal, para crear espacios de atención y para ver si alcanzan a conseguir psiquiatra y neurólogo. El problema es que en este momento las listas de espera de atención de psiquiatra y neurólogo en la salud privada y en la salud pública son largas. Yo tengo la suerte de que mi hijo tiene su Sí, terapia asegurada porque el psiquiatra lo atiende desde que tiene 2 años y medio. Pero, por ejemplo, a mí cada sesión me cuesta 100.000 pesos. sí. Y es Yo, así, por ¿no? ejemplo, al psiquiatra que lo llevaba en la clínica alemana, que era buenísimo, la última sesión me costó 100.000 pesos. Pero yo ahora no he podido llevarlo porque obviamente no tengo los 100.000 pesos. No, ¿Me pues es entiendes? carísimo. Aparte que, No, yo también llegué con el claro, psiquiatra al aparte que, acuerdo de no llevarlo todos los meses, sino que cada 2 o 3 meses. claro,
Aparte que mi hijo tiene otra condición más que se asocia, que tiene problemas de coagulación. Entonces yo también tengo gastos por ese lado con él, gastos médicos, y tengo que estar con él así. Mira, yo soy 24/7 para mi hijo. ¿Tú estás de Yo no acuerdo con que tengo, tu hijo puede tener plena autonomía? eh, mira, no sé, es lo que yo desearía para futuro. Pero en este momento, si tú me preguntas, en este momento, si mi hijo, no. Porque ponte Ujú. tú, yo le estoy dando más largas para que él sea como más consciente y más seguro de sí mismo, pero por ejemplo, le tiene pánico a los perros, entonces de repente yo lo largo que vaya a comprar al almacén un poquito más allá. Va, yo creo que da como 5 pasos, se devuelve, mamá, hay un perro. Allá tengo que ir con él a comprar. Iba a cumplir 13 años, súper alto, ¿me entiendes? Sí, pero hay que Entonces hay acordarse muchas siempre cosas, que el TEA produce un retraso en la maduración. O sea, la edad sí, cronológica de una persona con TEA y la edad mental nunca van a ser igual. Siempre va a haber claro, por ejemplo, si tiene 12 o 13, lo más probable es que su edad biológica sean, perdón, su edad mental sean como 9, 10. O sea, siempre va a ser un poco sí. más infantil. Eso es súper común en el Yo autismo. por eso, Y pasa a los yo tres por eso niveles. creo que, claro, yo creo que por eso él se lleva también con niños más pequeños Mm. que de los de su propia edad. Eh, Hay cosas que él no entiende. Por ejemplo, tuvo un periodo que se puso súper garabatero, porque obviamente todos los cabros a la edad de él Escuchan. tienen Sí, otro pues tipo de escuchan. lenguaje. Sí. Y claro, y ahí tuvimos que trabajar con él y todo el cuento porque aquí en mi casa nadie echa garabato, pero él empezó con este lenguaje y llegaba acá y cuando yo hablaba con él y me decía, pero si todos los niños lo dicen, todos los niños lo hablan. Es que tienes razón. Y no deja, claro, y no deja que ahora que tiene 13 años, no deja que Mm. no tiene crisis. Por ejemplo, la semana pasada tuve que ir al colegio porque hay una niña que es súper agresiva en el colegio, que no solamente ha tenido problemas con mi hijo, sino que con otros niños también. Pero mi hijo lo trataba el rarito, oye rarito para acá, oye rarito para allá. Y la semana pasada le pegó un pape, ponte tú, en la cabeza a mi hijo, y mi hijo reaccionó. Ujú. ¿Se Mi hijo defendió? reaccionó. Entonces, sí, se defendió y tuvieron un encontrón los dos. Y nosotros después acá hablábamos y le decíamos que él no podía tocar a una mujer, que él no podía pegarle a una mujer. Y entonces él decía, pero ¿por qué si ella es mujer, si ella me pega, yo tengo que dejar que me pegue porque es mujer? Entonces, Complejo. el año Súper pasado, complejo. el año pasado, ponte tú, sufrió bullying porque, claro, mi hijo de repente tiene crisis y no quiere estar en la sala. Música, por ejemplo, él se sale porque el ruido no lo soporta. De Sí. hecho, le pasábamos audífonos para que él minimizara el ruido. Y inglés, no, nada, 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 no se le da. Y el año pasado, cuando salió esta serie del Jeffrey Hammer, no sé si la viste alguna vez o escuchaste, ¿No? mi hijo era catalogado en el curso como el Jeffrey Hammer. ¿Ya? Entonces O todo, sea, de oye, manera tenéis cara de efectiva. psicópata. Claro, de manera despectiva. Oye, tenéis cara de psicópata. Oye, psicópata. Oye, Jeffrey Hammer. Y yo tuve que ir al colegio y hablar de esta situación y exponer la situación. Y el Espera un colegio me ha poquito. ayudado. Espera un poquito. Para los que están preguntando el tema de inglés o matemáticas, hay personas con TEA y en realidad el grueso de la población TEA tiene problemas con la abstracción, que es como, por ejemplo, a ver, el 3 es Lenguaje, un número, pero que representa cantidades. Ya, hay muchas personas con claro. TEA que les cuesta ese tema, les cuesta mucho, mucho. De hecho, también eso se repite en el síndrome de Turner y en el X frágil. También se repite en el TDAH y en el TOC, en menor grado en el TOC y en menor grado en el TDAH. Sí, Entonces, es muy común que las personas con TEA eh, les cuesten los números o les cuesten los idiomas. Ahora, obviamente alguien va a decir, oye, pero yo tengo un hijo con TEA y es súper bueno en los idiomas. Lógico, por eso se llama espectro, porque no hay un TEA espectro, igual porque al otro. exacto, Pero son todos tienen lo alguna, común, claro, lo común es que la persona con TEA
va a tener problemas en matemática o va a tener problemas con idiomas. O en algunos casos también, por ejemplo, van a tener problemas con las artes manuales porque no van a tener una buena motricidad. Es muy Sí, común tener mala sí, motricidad. sí. Mi hijo tiene mala motricidad. Tiene mala Ahora, lógico que motricidad. va a haber personas con TEA que van a tener súper buena motricidad y hay personas con TEA que van a ser seco en un idioma y hay personas con TEA que van a ser excelentes en los números. Así como hay personas con TEA que no dan una en los números. Una. O sea, nada, Claro. cero. O sea, les va En, súper mal. en el caso de ¿Eso quiere mi decir que hijo, son tontos? Por supuesto que no. Lo que está diciendo no, no, eso es no. que así funciona su autismo. Hay personas que Sí, no tienen TEA. por algo, Claro, claro, hay por algo es personas un que no tienen espectro. TEA y son súper malos para los números. Hay personas que no Sí, tienen TEA y son malísimos en idiomas. O sea, no porque una persona tenga TEA no va a tener lo mismo que tiene el resto de la población. exacto. Exacto. Mi hijo no se le da el inglés, no hay caso. Música, por el ruido y por el contenido. Es que lo que pasa es que los niños cuando algo no les interesa, no, No, cuando no, también algo no, les pone nervioso, también se bloquea. Eso se llama claro, evasión, se llama claro, técnicamente evasión cognitiva. El cerebro claro, frente a una situación estresante o de angustia, la persona se bloquea y ya no puede seguir con ese aprendizaje o con lo que le estén tratando de enseñar. claro. A Eso mí es me pasa muy, que muy en el común en colegio, el autismo. cuando él se bloquea, lo sacan de la sala. O sea, él quiere salir de la sala y lo llevan a a la biblioteca. Ujú. Lo Ah, dejan pero que se bien. regule un rato y vuelve después a entrar. Pero él en matemática es un balazo. O sea, en matemática él, la raíz cuadrada y todo. Ujú. Pero inglés no se le da, no hay caso, no hay caso. Pero eso no quiere Y decir nada malo. no, no, porque yo lo asumo a que todos los hijos, los niños, todos tienen una fortaleza y otras debilidades. Todos los niños las Sí, por tienen. supuesto. Entonces, TEA y no TEA. claro, ahí hay que acompañarlo en lo que, por ejemplo, a mi hijo, ¿qué es lo que no se le da tampoco? La escritura. Mira, por ejemplo, que hay una mamá Se que está come escribiendo y dice, mi hijo habla inglés, pero es el peor ramo que le va porque no soporta que los otros hablen o canten. Es súper comprensible. claro, Además que muchas personas claro. tienen un problema de responder preguntas. Cuando alguien le hace una pregunta por escrito o oral, el cerebro se bloquea. Pero la persona puede saber mucho del tema, muchísimo. Por eso en algunas universidades incluso te dan a elegir dar pruebas de exámenes, de trabajos o solo actividades. Porque hay personas que su forma o su estructura de inteligencia no pueden responder preguntas. A mi hijo me pasa que se bloquea cuando tiene que disertar o ponte tú en el colegio hacen feria de ciencias y a él le encanta. Y todos los años presenta un proyecto, pero a la hora de él exponer su proyecto, que se lo sabe al revés y al derecho, se bloquea. Mm. ¿Me entiendes? Entonces, Sí. y sí, yo creo que sí los colegios tienen que prepararse para este asunto porque están muy al debe los colegios, muy al debe. Mi hijo circuló en 3 colegios, 2 con pie, y los 2 con pie me, me lo me instaban a que lo sacara porque el pie no estaba preparado para atender niños TEA. Y lo tuve que sacar. Mm. De hecho, lo tuve Bueno, que tener un año. la ley en estricto rigor no obliga a que todos los colegios deben tener programa de integración. De hecho, la ley dice Claro, en donde exista oferta. claro. De hecho, lo tuve un año con homeschool, Ujú. Déjame porque él responder ya una no quería pregunta ir al colegio. con respecto a lo que dice Jacqueline. Dice, hola, ¿los niños con autismo le puede dar depresión? La respuesta es sí. En los Sí, 3 niveles, la depresión es parte del autismo, así como lo es las características obsesivas, así como es las características bipolares, así como también en algunos casos, sobre todo en el nivel 2 y 3, las características psicóticas. La tasa de suicidio en el autismo es 4 veces mayor que el resto de la población y los casos de depresión puede llegar a ser 15 veces más que el resto de la población. La depresión es lo sí, propio del autismo, por eso
sobre todo cuando van creciendo en edad, se le recomiendan medicamentos que se usan para la depresión y la bipolaridad, como es la quetiapina. Claro, sí, sí, sí. Y a mí me pasa, por ejemplo, que él después de una crisis llora mucho. Llora, 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 llora. Y después pide perdón porque se siente culpable por lo que hizo. Pero él no puede manejar o sea, no puede, en el momento que está él en la crisis, está tan cegado que no puede manejar la emoción. Lo que pasa es que las crisis Entonces, son un instante en que el cerebro llega a un punto de procesamiento de datos, de estímulos, de recepción de información externa e interna, que obviamente llega a un colapso. Entonces, por eso la persona incluso muchas veces no logra escuchar bien lo que le dicen. mm, Y generalmente pierden la sensación espacio-temporal de no tener claro dónde están ni con quién están. ¿Ya? Sobre todo los niveles 2 sí, y 3, esa característica es súper fuerte, por eso los lleva en algunos casos a automutilarse de manera gravísima, y hay casos donde se han hecho, prácticamente se han suicidado con los golpes en la cabeza. De hecho, hay un movimiento repetitivo que se da en el autismo, lamentablemente, donde se ponen un codo aquí y se golpean la mandíbula así, todo el rato de manera mecánica por minutos y minutos y minutos y minutos. Eh, cuando toca tener un hijo que tiene ese tipo de manifestaciones frente a una crisis, lamentablemente la única recomendación que se da es que hay que colocarle un de estos como cascos que usan cuando practican boxeo para cubrir esta parte y evitar que se fracture la mandíbula. Y también un guante para que la energía del golpe se difumine. Y lamentablemente es algo que no se puede evitar y que es propio del autismo. sí. De hecho, con la mejor medicación Por del ejemplo, mundo, las crisis nosotros, ocurren igual. sí. Por ejemplo, mi hijo cuando tiene estas crisis, que ahora como está más grande, son un poco más explosivas, nosotros le compramos un punching ball con guantes. Entonces, ya, si estás enojado y pégale al punching ball. Y él va y agarra los guantes y se va a pegarle al punching ball. Pero sí, ya, a mí cuando entró en el proceso de la preadolescencia, sí las terapeutas me dijeron de que entraban en la etapa de la adolescencia y tendían a ser, Es más a agresivo. tener más depresiones. Y es súper complejo porque eh, de repente tú como papá no hayas qué hacer. A nosotros nos ha pasado que, por ejemplo, la semana pasada que tuve una crisis tremenda y se me iba encima mío, se iba encima del papá, se salió de la casa y nosotros detrás de él y caminaba y siempre buscamos porque estamos, mi esposo, yo, mi hija mayor, que era la que lo contenía, se fue a Australia, entonces está mi hija y mi esposo, y ahí nos turnamos a ver quién lo puede regular, quién lo puede calmar, quién lo puede, le va a dar la contención, porque de repente no quiere nada conmigo, como de repente quiere todo conmigo y no quiere nada con el resto. Sí, eso es Entonces, súper común. ¿Ah? No hay que darle no hay que darle mucho peso a eso. Eso es súper común en el autismo. sí, 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 entonces, bueno, en mi experiencia es, psicólogo no te va a decir nada, solamente el psiquiatra y el neurólogo son los que que te confirmen el diagnóstico, o sea, que te den el diagnóstico. Y las terapias son fundamentales. Lamentablemente debieran tener terapias todas las semanas, pero el sistema no da No, para si no hay tanto. no hay recurso económico ni en nosotros, la familia, ni en el Estado. No, porque De todo es hecho, carísimo. las pocas terapias que van a haber no van a ser para toda la población. Sí, Eso ya está lamentablemente. avisado, está súper claro. No hay plata para toda la población autista. Por eso nosotros Sí, insistimos mucho de que los lamentablemente. recursos se enfocaran solo en el TEA y no aplicarlo al concepto de neurodiversidad, porque si no al final se va a meter tanta gente en este tema que los pocos recursos ni siquiera van a alcanzar para hacer diagnóstico, porque el Estado va a ofrecer el diagnóstico gratuito y supuestamente oportuno. Entonces, si empiezan a meter otras cosas,
la población que debería recibir el diagnóstico gratuito no lo va a recibir. Sí. Ahora, una pregunta para ti. ¿Tú Dígame. crees que esta ley de autismo que se promulgó está bien hecha en tu experiencia? A ver, yo participé en la modificación de la ley. Originalmente el proyecto que salió de la Cámara de Diputados, que es el proyecto que defendió FENAUT, Mila y Juan o algo así, era un desastre. Desastre del primer artículo al último artículo. Lo que se hizo en el Senado fue modificar todo, ¿ya? Pero faltaron muchas cosas. Y muchas cosas no se aceptaron por un tema simplemente ideológico. Nosotros, por ejemplo, propusimos de que hubieran cupos asegurados, porque hoy día las familias no tienen cupos asegurados. Con ley o sin ley no los tienen. No está asegurado el hecho que, por ejemplo, yo tengo claro que en todos los colegios que hay en mi comuna tienen que haber 2 o 3 cupos asegurados. Eso no está. Hoy día todo se va a basar en la oferta y en la capacidad de oferta que tenga el Estado, que es prácticamente nula, y lo que los privados quieran abrir, porque no es una obligación. La ley dice claramente, cuando exista oferta y cuando exista un programa de adecuación curricular para los que usan el PIE. Para los que tenemos hijos que necesiten ir a escuelas especiales, cero. No hay nada en la ley con respecto a eso. Nada. De hecho, ni siquiera están mencionadas. Eh, Hay muchas cosas que se discutió, por ejemplo, el tema de la sexualidad. Nosotros propusimos que los que tuvieran TEA nivel 1 con menos del 25% de severidad, perfectamente, que el Estado los ayude a desarrollar una vida sexual y reproducirse si que quieran, etcétera. Pero los que tengan severidad, los que tengan nivel 2 y los que tengan nivel 3, que no se les exponga este tema, porque, por ejemplo, una mujer que tenga TEA nivel 3, que obviamente no habla, ¿cómo va a decir que la están violando? ¿Cómo va, por Ujú, ejemplo, ella a negar que no dio consentimiento? O sea, imagínate una mujer chilena hoy día que no tenga TEA, tratar de demostrar que fue violada es extremadamente difícil. O sea, las penas que están ujú. dando de cárcel para personas que cometen abuso sexual son 2 años, 3 años, como mucho. Entonces, esto, y nosotros también planteamos de que no se podía plantear esto de autonomía plena, porque en el autismo eso es muy difícil, muy difícil. Sí, Y además que partir de la base sí. de que el autismo no genera discapacidad, o sea, necesidad de apoyo, es un error. Porque la idea era que las familias no tuvieran que hacer este tremendo show para tratar de sacar la credencial. Ahora, de todas maneras, todos los beneficios que llegasen a ver en el futuro son con credencial en mano, si no, no van a haber ningún beneficio. Entonces, A ver, eh, hay varias eso no lo falencias, tengo claro, lo de la pero credencial. sí, todos O los sea, si yo quiero beneficios que optar tengan a un beneficio, disculpa, un deben tener la beneficio credencial. de un colegio, ¿a ¿Mm? qué otra cosa más me sirve la credencial? Bueno, hoy día, sin la ley, porque la ley no otorga ningún beneficio a las personas. Eso hay que decirlo de manera tajante. Una persona con TEA nivel 3, por ejemplo, la ley le aporta cero. Una persona con TEA nivel 2, la ley le aporta cero. Una persona con TEA nivel 1 que tenga severidad, la ley le aporta cero. Porque todo lo otro que dice la ley ya estaba en otras leyes. Ahora, lo que sí no se puede negar, que es que de aquí en adelante, las personas que necesitan lograr el diagnóstico, el Estado se compromete a que sea oportuno y gratuito. Eso es un inicio, por supuesto que es un inicio. ¿Te beneficia a ti? ¿Me beneficia a mí? No, no nos beneficia. ¿Beneficia a las 129.000, 199.000 personas que tienen TEA? No. Pero para el futuro sí, eso va a ser un beneficio y ojalá se logre a la edad más temprana posible. Pero, por ejemplo, la ley no reconoce que existe el nivel TEA, nivel 1 con y sin severidad. No reconoce que existe el nivel 2 y no reconoce que existe el nivel 3. Entonces, cuando tú no reconoces lo que existe en la realidad, de una u otra manera lo estás invisibilizando. ¿Se puede corregir la ley? Yo creo que por ahora no. No hay votos y no hay ánimo político de decir nada que contradiga la ley. Yo creo que hay que, lamentablemente, esperar que pase el tiempo y se supone que una vez al año va a haber una reunión en el Congreso donde se va a tener que dar cuenta de los avances y retrocesos que esté manifestando la ley. Entonces ahí donde va a haber que hacer presente todo en lo cual falle la ley y todas las necesidades que están absolutamente fuera de la ley. Por ejemplo, el tutor sombra no sale en la ley.
No dice que un colegio PIE debe tener, por ejemplo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, educador diferencial. No lo dice. Y mucho menos dice que tienen que tener un tutor sombra. No lo dice la ley, no lo explicita, Mm, no lo manifiesta como un requisito básico para decir que tú tienes PIE. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Que hay un profesor de educación diferencial para todo un colegio, donde a veces, sumando todas las salas, tienes como 20, 25 o 30 personas con TEA, y es imposible que esa persona pueda estar en todas las salas al mismo tiempo, imposible anticiparse a las crisis, y obviamente, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, los chicos están teniendo desregulaciones, ya los están mandando a la casa porque tuvieron crisis, y sobre todo porque la ley dice que las personas tienen crisis conductuales, lo cual es una estupidez porque eso no sale en ningún manual de diagnóstico, ni de psiquiatría, ni de psicología. Las crisis de las personas con TEA son crisis neurobiológicas, no son voluntarias. La persona no tiene ningún interés en tener una crisis porque las crisis duelen, no son indoloras. Entonces, las personas TEA no buscan tener crisis. Cuando las personas ujú, TEA entran en conflicto, no quieren tener una crisis. De hecho, la forma de evitarlo es empezar a menearse, izquierda, derecha, adelante, atrás, empezar a mover sí, los dedos, las sí. manos, como una forma de no llegar a la crisis. Entonces, en ese sentido, la ley se burla de la experiencia de la crisis de las personas con TEA. Y se burla porque la ley parte de la base que no existe la discapacidad, que no existe la necesidad de apoyo. Y que las personas tienen que demostrar en el caso de que hubiera necesidad de apoyo y hubiera discapacidad. Entonces ahí se colocó una mochila a las familias más grande de la que ya teníamos. Y eso no debió haber pasado. Pero eso pasó por esas tres agrupaciones que yo mencioné, FENAUT, eh, Juan y Mila. Ellos están convencidos de que las personas no existe la discapacidad, no existe la necesidad de apoyo, todo eso. Y nada que hacer. Yo insisto que hay que esperar que pase el año para que ocurra esta primera reunión y ahí obviamente hacer llegar todas las cosas que no están funcionando, por ejemplo, las personas que no están recibiendo diagnóstico, los alumnos que se han suspendido, las personas que se les restringe los horarios, las personas que se les restringe el horario a 3 horas a la semana. O sea, si la mamá o el papá trataron de trabajar, perdieron el trabajo, porque Claro, no a mí me tienen pasó ningún ahora, espacio para desenvolverse. claro, a mí me pasó que esta semana, ponte tú, me llamó la directora y me dijo que, por ejemplo, mi hijo tiene de 8 a 1 y Mira, 3 días a la semana tiene hasta la 1:30. Pero como mi hijo no tolera inglés, me dijeron, ¿para qué lo vamos a tener hasta la 1:30 con inglés y él deambula por el colegio? Entonces tengo que ir a buscarlo a la 1. se da la frase de dos Y maneras. Mira, aquí hay el una otro mamá día, que dice, el otro día la profesora me dijo que mi hija es la que se tiene que adaptar al grupo. Hay otra persona que dice, Abraham Soto dice, a mi hijo de 21 ya lo han mandado 2 veces para la casa en la semana. Y los mandan no porque hubieran roto algo, los mandan no porque anden echando garabatos, los mandan porque tienen crisis. Entonces, en sí, ese sentido, la ley valió nada. nada, porque En ponte ese tú, mi hijo, sentido. como te decía adelante, mi hijo va a cumplir 13 años y tiene crisis y me llaman y yo lo tengo que ir a buscar. Y eso ha sido toda la vida. O sea, toda su etapa de colegio ha sido lo mismo. Mi hijo tiene una crisis, tengo que ir a buscarlo. Bueno, Abraham, espero ¿tú que querías decir me- algo? Oye, muchas gracias, Julia, por toda la información que diste del lugar donde tú estás. ¿Puedes repetir el Cefana donde tú vas? el CESFAN se llama CESFAN Santa Adriana, está en la comuna de Los Espejos. Muchas gracias, Julia, por tu Y testimonio y por la experiencia que tú contaste. bueno, espero que haya servido de algo. A mí me sirve No, mucho escucharlo a ustedes. mucho, Julio. Sirve de Así mucho. que fuerza a todos nomás. Sí, pues ánimo para ti también. Gracias, Eh, Abraham, cuéntame. gracias. Aló, ¿aló? Sí, ¿Me Abraham, escucha? cuéntame. Sí, lo escucho. Sí, bueno, mire, primero que nada, encantado de conocerle por el teléfono. Yo tengo dos niños con autismo. El mayor tiene 21, que es Rubén, y tengo uno que tiene 6 años, que entró este año a una escuela con TEA. Y resulta que ahora con el protocolo que me están dando en el colegio es que mi hijo
se descompensa un poquito y yo tengo que ir corriendo a buscarlo porque ellos no pueden hacerle contención, no pueden hacerle nada. ¿Y eso es una escuela regular, una escuela Entonces, especial? imagínense, yo soy que trabajo aquí en mi casa porque tengo otro hijo más, son 4 hijos míos. Entonces, yo a veces estoy trabajando, yo soy chihuayante y trabajo en San Pedro a veces, o en Hualqui, o en donde me tocó trabajar, no porque soy maestro de la construcción. Entonces, me llama, papito, tiene que venir urgente a buscar a su hijo porque se descompensó. Y yo tengo Y que partir Abraham, como loco de allá de tu hijo Santa Juana a buscar a mi hijo acá a Chihuayante porque se descompensó. Abraham, ¿y tu hijo está en una ¿Perdón? escuela especial, en una escuela con PIE? Aspau, Chihuayante. Aspau, y en Aspau te mandan Aspau, a buscar a la Chihuayante. casa. Hay el otro con ella. Y con Pati, no sé, Pati ya era. Espera un poquito. ¿Hay alguien más en la línea? Sí, espera un poquito. No, ahora sí, Claro, Abraham. ellos Oye, dicen que ahora ya no pueden hacer contención. No pueden hacer la contención, dice, porque una persona ahí le hicieron una contención a de una niñita que se descompensó y donde le tomaron los bracitos, le quedó morado, y creo que la señora hizo una demanda al colegio. Entonces, ahora el nuevo protocolo impide que las profesoras le hagan la contención a los niños. Entonces eso para mí es grave porque resulta que si yo tengo un hijo que se descompensa y ellos no van a hacer ningún tipo de contención de atajarlo, ¿cierto? De abrazarlo, de ponerlo en una camilla, cualquier cosa para que no se esté golpeando y tienes que esperar que yo llegue a buscarlo y traérmelo para mi casa. Yo soy una persona que trabajo por cualquier parte porque soy un maestro que trabaja al día a día y a veces estoy en Talcahuano, a veces estoy en San Pedro, lejos de donde está el colegio, a un par de una hora, un poco más, según el tráfico, y todo ese momento el niño se va a ir seguramente golpeándose solo ahí y ellos no le puede hacer nada. no, o Y sea, a según mí ahora me están mandando me decepciona. no leo todavía el informe de un protocolo que están enviando. O sea, igual te agradecería si puedes Sí, hacer llegar el protocolo para leerlo. entonces estoy como, sí, es que no lo podía abrir, sí, eso estaba tratando de ver porque lo enviaron ahora. Ya. Dicen que el nuevo protocolo no les permite a ellos hacer contención a los niños. Ya. Lo primero que yo quería Y me aclarar tiene es que súper preocupado porque el Aspaut, mayor siempre. que me extraña mucho de Aspaut, porque Aspaut se originó por una agrupación de padres. Esto fue hace muchos, muchos años Sí, atrás. pues sí, yo estaba desde el Eh, principio. Sí, yo estaba desde el y, principio con ellos. y ellos se fundaron precisamente para trabajar con personas que tienen severidad. Entonces, El dar mío como tiene respuesta que, seguridad. no, el mío también, dar como respuesta que no pueden evitar ayudar a que la persona se contenga en la crisis, ni que como que no supieran qué hacer frente a una crisis, es un absurdo porque es como que una persona ciega le dijeran que lo mejor que no salga de su cama porque le podría pasar algo. Que O se la sea, calle. claro, entonces es un absurdo que Aspaut dé Claro. esa respuesta y Yo me quedé para lamentablemente esto. eso, Yo me quedé, pero eso yo también lo he para escuchado esto. en otras escuelas especiales, Sí. donde también están haciendo que los padres se vayan a buscar a los hijos incluso apenas recién los dejaron. Entonces eso también es un tema inhumano porque eh, A mí me pasó eso. A mí me pasó eso. es Llevaba que como una hora y tuve que volver corriendo para atrás a buscarlo. bueno, la ley dice Ve, si que yo tuve que salir, yo trabajaba contratado en una empresa. ujú. Yo Eso, pues, trabajaba Abraham, oye, contratado en una muchas empresa, gracias. tuve que salirme, trabajar independiente porque. ¿Mm? ¿Perdón? No, no, si te estaba escuchando. No le escuché. No, no te preocupes, dale nomás. Ya. Entonces, ya, ya, a mí lo que me preocupa, lo que me dijeron eso, así que yo el lunes voy a ir nuevamente al colegio para que me aclaren bien el protocolo porque me parece sumamente extraño cómo van a dejar que un niño que le dio una crisis y mientras tanto ellos no la pueden contenerlo ahora porque según el protocolo le está indicando que no pueden hacer una contención. Entonces, imagínense, un niño se empieza a cabecear en la muralla, se empieza a golpear la cabeza como lo hace el mío, y si yo no llego en una hora, va a estar una hora asaltándose, golpeándose. Entonces yo lo hallé como tirado a las mechas.
No, esto es Lo tan oye absurdo muy, como muy que grave alguien, esa situación. sí, es tan absurdo como que una persona que tiene, por ejemplo, la amputación de pierna, le digan a la Teletón que no es el lugar adecuado para él. Es así de absurdo. Aspaut se Claro, formó para trabajar con personas con autismo severo. Ni siquiera te da nivel 1, con autismo severo. sí, no, sí, Así nació Aspaut. Entonces la verdad que es una burla. Pero lamentablemente la ley no los obliga. no, sí, Ahora, sí, estas cosas nosotros las vamos a ir juntando y las vamos a presentar, así que te agradecería mucho si después, de alguna manera, tú nos pudieras escribir a la página autismoseverochile.cl y nos pudieras compartir el protocolo, porque esas cosas hay que denunciarlas y hay que hacer que los colegios hagan su pega. O sea, si en una escuela especial o en Aspaut, que se formó como una escuela especial, no saben qué hacer con una persona con TEA, entonces estamos todos fritos. autismo, ¿cómo es la cosa? Autismo Autismoseverochile.cl. severo, severo chile.cl. Sí, ahí sí Ya, nos puedes entonces compartir autismo después. severo, Chile.cl. ya, autismo severo chile.cl. Claro, no, si yo, Sí. como le digo, ahora estaba tratando de abrir el link, pero no pude, porque ahora mandaron el protocolo y me han dicho que ellos ya no pueden hacer nada, entonces yo el día lunes se descompensó, me mandaron a buscar, estaba trabajando como a 50 minutos del colegio, en pista libre. Ya, el día martes no se descompensó. El día miércoles se compensó, me volvieron a llamar. Tuve que partir corriendo nuevamente, ir al colegio y traérmelo. Entonces, yo que trabajo, soy el único que trabaja en una casa con un núcleo familiar de 6 personas. Eso nadie me asista Complicadísimo. a donde trabajo porque, oiga, permiso porque tengo el permiso que se compensó. Mm. Permiso para. Y ahora dicen que no le pueden hacer contención. Entonces, el lunes yo voy a hablar con ellos No, nuevamente, que es me un aclaren bien absurdo. el punto y voy a tratar de abrir claro, para ver algo, porque imagínense, Mm. si hay una persona que tiene 2 niños con TEA y se le compensan los 2 niños, ¿cómo trabajamos? Una sola persona Imposible. que trabaja en una casa, que es el hombre, que soy yo en este caso, ¿cómo trabajo si tengo que estar pendiente que me van a llamarme en cualquier minuto? Entonces Entonces tú eso nos podrías, complica igual tú como, en los trabajos. como, tú como papá de una persona con autismo severo, tú reconoces de que el autismo, sobre todo cuando es más severo, te impide generar buenos recursos económicos. No, por supuesto, si a mí me tiene solamente permiso para ir a buscar los remedios, permiso para llevarlo al doctor que lo quiere ver, permiso porque se compensó, permiso porque la casa le dio una crisis, le estaba pegando a mi esposa, la está mechoneando, permiso porque, puro permiso. Entonces me vi la Tú- obligación de salirme del trabajo establecido, contratado, y andar trabajando así al pinche y con el teléfono ahí en la oreja. Suena el teléfono, miro y ya sé que me están llamando, tengo que partir corriendo para Chihuahua. O y tu sea, mi hijo ha vida ya no es agredido, vida porque tengo que estar no, atento por a. supuesto. Y Sí, tu hijo ha agredido, sí, sí. lamentablemente ha agredido fuerte a tu esposa. Uy, ya la he mencionado, mi esposa ha querido renunciar al matrimonio 3 veces. Mm. Porque en este tiempo ha sido menos, pero hace un año para atrás, la tomada del pelo, la mechoneaba, le pegaba unos cabezazos en la muralla, y no la soltaba, la tenía con la cabeza agachada hasta el fondo abajo, ahí casi enterrada en la tierra. Y como ella es delgadita, y estos cabros tienen una fuerza fenómena, Sí, así sí. que Tuve la mucho pasó la súper mal, sí, llegó a sentirse tan mal que se cortó el pelo, se peló, para que no la tratara, para que no la agarrara el pelo. Llegó hasta Pucha, un ese límite saludo. porque ya no da más y quería ir de la casa. Si tuve Ya, que. Le hemos sufrido ya. toda con Rubén. La gente dice, no, pues sí, un regalo de Dios. Yo le digo, señora, mire, los hijos son regalo de Dios, sí, perfecto. Véngase a vivir con mi hijo y se los presto una semana para que usted lo tenga, para que vea cómo actúa. Para que vea cómo actúa y todas las crisis que le dan en el día, las pataletas, los berrinches que producen, y además que son obsesivos, que piden una cosa y cuando quieren una cosa la piden hasta que se la pasan, o si no, siguen, insisten. El mío anda todo el día golpeando las paredes. Me ha quebrado todos los vidrios en la casa. Todos. He cambiado todos los vidrios en la Sabes que casa. Me ha quebrado es todos los súper televisores. Me ha quebrado de todo un poco.
Ve, Yo te pero agradezco mucho ahora lo con que tú esto estás que contando pasó, porque te agradezco mucho lo que tú estás contando porque cuando uno habla de que el autismo severo es extremadamente complejo, te dicen que uno miente y que uno quiere dividir el autismo. Y lo que le ha pasado a tu señora, claro, nosotros en Autismo Severo Chile, la fundación, es un relato de todos los días de mamás con los hombros totalmente morados, piernas quebradas, mamás con ojos entintados, mamás que han perdido un diente. Entonces, es doloroso que hayan agrupaciones que digan que no existe el autismo severo, porque uno es como que a uno le dicen que el hijo que uno tiene no existe. Entonces, pucha, un saludo es la para ti, ignorancia para un saludo para tratar tu de señora, vivir. un saludo para tu Ujú. señora pucha, Perfecto. ojalá que nos puedas compartir esa información porque de verdad que queremos hacer que eso no siga pasando. Porque para eso están esos lugares, ellos reciben financiamiento estatal y además se cobra a los padres, en el caso de Spout. Entonces, de verdad que es inaceptable ese tipo de explicaciones. Claro, como le digo, yo el lunes voy a ir nuevamente al colegio que me expliquen bien el tema, porque me están diciendo que ellos ya no pueden hacer contención. Entonces yo ahí me quedé, pero anodado. Hoy día no mandé a mi hijo a clase, porque ayer nomás lleva como una hora apenas en clase, y según ellos, que según protocolo, ellos no pueden hacerle nada, ni no pueden tocarlo, no pueden. Yo le dije, pero señorita, no lo pueden tomar, no lo pueden afirmar, no lo pueden sentar, no podemos hacer nada. Yo dije, pero qué raro, le dije yo, pero ¿cómo? O sea, si yo estoy Mira, trabajando no a hay 3 horas de ninguna mi ley casa, que le dije, diga o que del eso es así. colegio, ¿en qué hora se mata? Es que ese es el tema. Yo voy a Una hacer la persona con investigación aquí TEA. el lunes. Sí, po. Pucha, Abraham, Es un muchas colegio gracias por la especial, información. son niños con problemas. Es que obviamente es un lugar donde se supone que es el último reducto seguro para una persona con autismo severo. Eso. Entonces es inexplicable lo que te Sí, pues están sí, diciendo, esto. es absolutamente falso, no hay ninguna ley que diga, de hecho al contrario, todos los manuales de psicología y de psiquiatría dicen que lo primero que hay que hacer es evitar que la persona se agreda. Entonces, obviamente hay que Exacto. intervenir, no pueden estar esperando que tú llegues. Imagínate, tú tienes un accidente en el camino, van a esperar que tú llegues para ir recién a hacer algo para que no se reviente la cabeza. No puede ser. ¿No? Sí, imagínense yo ando en un vehículo, me vengo por la costanera, pero he hecho un diablo corriendo para que mi hijo no se siga golpeando. Me puedo matar en un vehículo por ir corriendo para el colegio. Sí. Puedo perder la vida No, porque y uno también la cuando es tranquilidad su hijo no va. mental, es que el tema también de la No, tranquilidad claro, yo ando, mental, para poder sí, trabajar, no se puede sí, yo trabajar tranquilo. ando todo el día pendiente de eso. Incluso tuve que hacer un esfuerzo con colocar de cámara a la casa, porque de repente reviso las cámaras y estoy viendo anda metido Rubén, Mm. y lo veo que anda a veces arriba del techo. Entonces mi señora está cocinando abajo y ella no se ha dado cuenta de eso porque está haciendo la comida para los demás niños, y la llamo por teléfono al tío: oye, Rubén está arriba del techo, anda a bajarlo. Antes le daba por sacarse la ropa, andar desnudo en el patio. Tuve que cerrar todo el cerco por el frente, ponerle lata, ponerle trilash, porque se paseaba desnudo por el pasillo fuera entonces, Es todas muy esas normal en el complicaciones la autismo, por gente. si acaso, ¿eh? Es muy normal. ¿Perdón? Eso es Sí, muy sí, normal no, en sí el me he dado autismo, cuenta, sí, sobre todo cuando están más sí, sí me grandes. he dado cuenta de ese Ah, detalle. por si acaso, se lo digo para Ya, los otros papás también que están escuchando. Por ejemplo, el mío se saca el pañal en la ya. mañana y anda desnudo para abajo hasta que alguien lo vista, si no, da lo mismo nomás. Así que, pucha, Abraham, muchas gracias por compartir lo que tú vives, lo que vive tu familia. Y pucha, un saludo para tu señora y un saludo también para tu hijo Rubén. Ya, perfecto. Si en este minuto lo tengo aquí, tuve que agrandar mi casa porque quedamos chiquititos, y tuve que hacer una pieza para mí, una pieza para los dos niños TEA, al lado mío para acá. Esos los tengo, los dos con TEA los tengo al lado mío, y los otros que están, entre comillas, normales, ellos los tengo separados para el otro lado de la casa, vaya. Porque eso es lo que tengo que estar preocupado de los dos con TEA. No, aquí hay harta Entonces, gente que te está igual estaba escribiendo y te está atento a que me mandando esté saludos. sacando. Ya, perfecto. Sí, no, sí, Ya, pues, igual. Abraham, Bueno, yo tengo harta fuerza de voluntad, pero hay cosas que a veces me sobrepasan con lo que me pasó en el colegio, sí, porque por supuesto. ahora yo voy a conversar directamente con el sostenedor, Mm. y porque ya los conocemos y somos conocidos de años, porque empezamos de cabros chicos con Rubén ahí,
y con la tía igual, la jefa ahí, ¿cierto? Entonces voy a decirle que me expliquen bien el tema, porque yo ya me da miedo mandarlo al colegio, ahora cuando me dijeron eso ya me dio miedo. Porque aquí en la casa, por último, lo engañamos, pues si empieza a pedir cosas, le damos lo que él quiere, le tenemos lo que él necesita, y podemos hacerlo hoy día ni un problema, un tema diario normal. Le dije, mira, pero vive, le dije yo, mira, anda normal todo el día. ¿Y cómo en el colegio va al colegio y está en una hora y ya se descompensó y dejó la embarrada? Entonces me extraña. Y tú, Y me Abraham, dijeron, no, que una nosotros no pregunta. podemos hacer nada ahora. ¿Tú te ¿Sí? sientes como papá de una persona con TEA y como familia con hijos TEA, tú te sientes abandonado por el Estado? Mire, ese tema del tema del Estado es complicadísimo porque a Rubén yo no he tenido nunca ni una ayuda hasta que cumplió los 18 años. Ahí estuve tramitando para que le dieran una pensión, revolví todos los gallineros hasta que le dieron una pensión. Pero durante los 18 años anteriores yo tuve que batirme la sola con él y nada, pues. Uno va a los consultorios, algunos lo atienden bien, otras veces no lo atienden bien, pero tuve que asumirlo eso y andar yo a la pelea con todo el tema. Pero si con la nueva ley que están sacando, que ahora ya por último permiten que una persona que trabaja contratado, ¿cierto?, en una empresa privada como la que trabajaba yo siempre, pueda ir y solucionar un problema, sí lo van a hacerlo, pero ellos también se cansan, porque un hombre en una empresa tiene cierta cantidad de trabajo que hacer un día y lo tienen calculado eso. Entonces, si un Sí. hombre va a trabajar 3 4 horas y después permiso para esto, al otro día trabaja 3 4 horas, permiso para esto, porque el tema del TEA, el TEA, y ellos a los finales cuando cambian, se cambia de empresa a hacer otra cosa, ya lo dejan de lado al tiro uno. Sí. Entonces también eso es lo que están haciendo ahora con la nueva ley. En este minuto va a servir, pero los patrones también se cansan, los dueños de Sí. las empresas. No, Se cansan porque esa pero la gente así no ley, les sirve. Nosotros no les servimos en realidad y ahora. sí, eso es cierto. Pucha, Abraham, muchas gracias. Sí, no, no hay problema. Si yo estaba atento escuchando lo que estaban comentando ustedes y leía escribiendo un parrafitos cortos. De repente los veo bien aquí, de repente se me da la señal. Pero sí, no, la vida de los papás con niños con TEA es complicadísima. Más bien cuando hay dos en una casa, que el menor tiene 6 años y todavía está con paño, que hay que estarlo cambiando, que sale corriendo como un loco, que choca con la muralla, el otro que se anda pegando en la cabeza, que hay que andar atajándole la mano para que no se golpee, que no quiebre los vidrios, que, bueno, infinidad de cosas. Y eso afecta a los demás hermanos también, porque los otros dos no son normales, uno que tiene 16 y una que tiene 14. Ellos son normales, pero están estresados también por el tema de Sí, los obvio. gritos de todo a cada rato. Claro. Eso pasa en el núcleo Efectivamente. familiar. Sí, pues entonces hay gente que no ve esa parte, piensan que los niños con TEA son como casi normales, algunos dicen, no, pues si ni se le nota, pero ellos no saben lo que es un diario vivir con un niño con TEA, ellos no tienen idea, no saben de eso. Efectivamente, Abraham. Oye, muchas gracias, tremendo todo lo que tú has dicho y pucha, para muchos papás y para muchas mamás que viven lo mismo que tú, obviamente una forma de sentirse reflejado, así que también te agradezco mucho el atreverte a contar tu Sí, experiencia. Yo sí. siempre hablo de los papás que cuidan, porque a veces se habla solo de las cuidadoras y no, pues también hay muchos papás que son cuidadores. No, yo soy en realidad soy el que mantengo la casa y a la vez soy el cuidador porque ya cuando ellos no se pueden ya controlar, yo lo puedo controlar a mi hijo, yo no le hago ni contención, yo le empiezo a conversar, le empiezo a hacer ejercicio y por ahí lo empiezo como a distraer y de repente vuelve y se empieza a calmar. Pero no así con mi esposa, porque a mi esposa la agrede, po, la agrede. A mi otro hijo igual Lamentablemente lo es agrede, comportamiento. sí, claro. Entonces él me tiene más respeto a mí porque yo nunca he golpeado a mi hijo tampoco, pero yo tengo la fórmula para poderle empezar a hablar porque como ya tiene 21 años, entonces 21 años lidiando con él, ya le pillo las partes de él y donde lo puedo calmar un poco. Ahora está al lado acá, está calladito, no ha dicho nada, está escuchando lo que estoy hablando, está Sí, atento, porque ellos no está entienden metiendo ni todo. un ruido. Sí.
Sí. Sí, está de estos colores Oye, muchas amarillos ahí. gracias, Abraham. De Pero verdad que te hermano, pasaste. es severo. Escucha, súper importante todo Ya, lo que has dicho. sí. Muchas Ya, gracias. me quedé con la Señor duda Proyecto del tema, díganme. perdón, me quedé con la duda del más chico porque a él le hallaron grado 3. ¿Ya? La doctora que lo vio le puso del hospital regional, le puso que era grado 3. ¿Pero Entonces ahí yo habla? me quedé, no habla, no ¿Y tiene habla. cuántos años? Tiene 6 años y medio, Ya, entonces es nivel 3. nivel 3. Ahora le ando Sí. Igual tratando de que, sacar igual que tu hijo mayor. el Tienes que mayor sacar. es severo. Él tenía su credencial, pero está vencida. Ahora la ando tramitando nuevamente para que se la den nuevamente. Y el niñito Sí. más Y aprovecha chico, de el de sacar 6, le la, estoy la sacando. del más chico. Sí. Sí, en Para eso cualquier ando ahora beneficio para. social. Claro, pero ya como le digo, con lo que usted estaba comentando, que no va a haber ningún tipo de ayuda como una pensión para el de grado 3. Eso es lo que le entendí yo, ¿cierto? No, 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 no. No, no, lo que no va a haber es servicios. Por ejemplo, terapias y otras cosas más para los T a nivel 3 no van a haber. Pero porque Ah, la pensión no es por la ley TEA, la pensión es por una ley que se llama la 20.422, que es la ley de la discapacidad. Entonces, las ya. personas con TEA nivel 1 también pueden tener credencial, y las personas con TEA nivel 2 y 3, por supuesto que deben tener credencial, y hay que exigir que se refleje bien el nivel de severidad. Precisamente, por ejemplo, para el tema de la pensión, tu hijo menor, el más chiquitito, podrían buscar la manera de sacarle la pensión antes de los 17 años. No es mucho, pero te va a servir, por ejemplo, para pagar de repente una consulta médica, medicamentos, etcétera. Y además que es un derecho que él tiene. El tren hilo. Ya, ahora lo está escuchando, él estuvo siempre de esa manera. Ya lo estamos tratando de hacer dormir, pero para que se quede dormido, lo acostamos temprano, se viene a quedar dormido como las 12, como la 1. A veces pasa un día que se queda dormido a las 12 y otro día se queda dormido a las 3 de la mañana. Otro día duerme a las 11 y otro día no duerme toda la noche. Y ahí tengo que estar yo, po, ahí cuidándolo porque si no se levanta, prende la tele, si no se pone a caminar en la pieza, empieza a hablar solo, prende su tablet ahí y todas esas cosas, esas personas que dicen que los niños TEA y no, que es la papa, algunos dicen, no, sí, fácil. No tienen idea de lo que es fácil, porque yo me paso No, la para nada. vida, me he pasado 21 años con mi hijo. 21 años trasnochándome noche entera, cuidándolo porque no le da la cosa y no duerme nomás, pues. Entonces, Sí, eso a la gente no lo ve. ya, pues, Sí, Abraham, pues, oye, me amiguito,